Buenas tardes nuevamente a todos, hermanos, hermanas, y también a nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos siguen vía Zoom. Hoy continuamos con nuestra serie basada en el texto de Apocalipsis. Estamos en ese segmento de los siete mensajes a las iglesias. Este es el tercero, ya vimos el mensaje a Éfeso, la semana pasada vimos el mensaje a Esmirna, hoy el turno es la iglesia de Pérgamo. Solamente quisiera decir que aunque son segmentos cortos en términos del texto, son 6 versículos hoy, por ejemplo, es decir, el hecho de iluminar el trasfondo para apreciar esas palabras de Jesús, el acudir a estas fuentes, sí, fuentes primarias, literatura clásica, exige bastante, ¿no? En términos de tiempo, ¿verdad? El que hay que invertir en explorar estas fuentes y entonces plasmar algunas de ellas en nuestro estudio. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a iniciar la exposición. Voy a hacerlo de esta manera. En días, bueno, no en días, en meses pasados, en octubre, finales de octubre, quizá recuerden que en los medios de comunicación nos informaban, nos reportaban de este evento en la China, este Congreso Nacional, así se llamó el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Eso fue del 16 al 22 de octubre, fue el 20º Congreso. Y sí veíamos notas informativas al respecto de que quien era entonces el presidente de China, Xi Jinping, le fue extendido un periodo más, le fue solicitado el que siga como presidente de China por un periodo más, un tercer periodo más, por lo menos 5 años, si no es que posiblemente se extienda a 10 años. Entonces, quizá recuerden algo de ello. De hecho, el gobierno de China, el gobierno oficial, publicó una nota en su sitio web. Solo leeré este breve extracto de él sobre este evento, ¿no? Especialmente en torno a Xi Jinping, el presidente de China. Entre otras, repito, es una nota oficial del gobierno de China. Entre otras dice lo siguiente: Xi Jinping está conduciendo a China a un camino singularmente, valga la redundancia, chino, a la modernización, que analistas dicen está creando un nuevo modelo para la civilización humana. De acuerdo a Xi, la modernización de China debe alcanzar a la población masiva. Es el segundo país más poblado del mundo, debe decirse, ¿eh? Conducir a una prosperidad común, conseguir el progreso material, cultural y ético, promover la armonía entre la humanidad y la naturaleza y proceder a lo largo de un desarrollo pacífico. La modernización de China no solo tiene características en común con la modernización de otros países, sino que también tiene características chinas basadas en condiciones nacionales. Es un texto muy extenso, pero solo extraigo estos 2 párrafos. El segundo dice: cuando joven, Xi quedó fascinado por la rica diversidad del mundo. Repito, es un documento oficial y así se refieren a él. Eso es algo que me llamó muchísimo la atención. Dice: en la rural Shanxi, es decir, cuando joven, él pasó un tiempo en una comunidad rural, ahí se incorporó, hizo lo que hacían las demás, digamos, los campesinos, hizo todo ese tipo de actividades, estuvo por un periodo de 2 o 3 años probablemente. Dice el presidente que eso fue una etapa formativa crítica para él. Este, y de ahí creo que destacan esta parte. Dice: cuando joven Xi quedó fascinado por la rica diversidad del mundo en la rural Shanxi, él leyó ávidamente los clásicos literarios del mundo. Me pregunté por dentro: ¿habrá leído la Biblia? ¿Habrá leído? Bueno, dice que leyó obras como Fausto, es una historia alemana, y ha tenido varias ediciones por varios autores posteriormente, pero Fausto es una historia un tanto quizá trágica, ¿va? De una persona que conoce tanto, se aburre, en esencia de eso trata, y, y ¿qué más hacer, va? Entonces, en su aburrimiento, entra en un pacto con el diablo, entra en un pacto con el diablo, y entonces el diablo le hace la vida interesante, atractiva, fascinante, pero a cambio
tiene que darle su alma, ¿verdad? Cuando llegue el momento, el diablo le va a reclamar el alma. Esa es en esencia la historia de Fausto y se ha repetido en varias versiones más, quizá más elaboradas. Por eso es algo que leyó el presidente chino, Xi Jinping. Dice que también leyó obras de William Shakespeare, ¿no? Entre otras, es un autor inglés. Y luego dice que él leyó El Capital, esta obra escrita por Karl Marx en el siglo XIX, ¿verdad? De hecho, lo leyó 3 veces, aquí enfatizan, ¿verdad? 3 veces leyó El Capital. Ha sido una lectura, es un libro así, ¿verdad? Pesado, denso, pero lo leyó 3 veces. Sus reflexiones, dice, que llenaron 18 libretas. Estuvo tomando notas, 18 libretas. Y dice, más tarde dijo él, dice, el marxismo, aunque muy amplio y profundo, puede resumirse en una frase. Y esta frase es la búsqueda de la liberación de la humanidad. Eso le captó su atención. Bueno, eso es lo que yo quiero resaltar, ¿verdad? Repito, es un documento oficial en el sitio web del gobierno de China, en su versión en inglés, pero es un documento oficial, ¿verdad? Quien lo haya redactado seguramente fue con la aprobación de Xi Jinping. Bueno, eso fue algo que derivó de este evento, pero desde luego este evento que tuvo su divulgación, su información, su repercusión mundial, generó la respuesta de otras personas en otras partes del mundo. Por ejemplo, el periódico estadounidense, el New York Times, generó este artículo gráfico hasta cierto punto y destacaba cómo la imagen de Xi Jinping satura todo el espacio público de la China, ¿no? Ese es el punto de este artículo. Solo voy a resaltar estas primeras 3 líneas, creo. Dice, en 10 años de gobernar China, Xi Jinping ha eliminado rivales políticos, reemplazándolos con aliados. Ha extinguido a la sociedad civil en el sentido de que la ha marginado y dando a los ciudadanos ninguna otra opción más que la ayuda de su gobierno. Es decir, en otros países quizá la sociedad civil se organiza y contribuye a las necesidades de la población. Bueno, aquí en China, dicen estos autores, el presidente los ha marginado y es todo el gobierno, todo el gobierno. Dice, ha amordazado el desacuerdo y ha saturado la conversación pública con propaganda acerca de su grandeza. Ahora, habiendo asegurado un tercer periodo desafiando al presidente, el señor Xi se propone impulsar su visión de una China alardeante y nacionalista, más todavía con él al centro. Y en este artículo tiene muchas imágenes, de hecho dicen que es una imagen, una foto de una de las salas, uno de los pisos de un museo en la China, no recuerdo ahorita en qué lugar, donde él ocupa, él domina ese piso. Son 3 pisos, pero uno de ellos lo domina la imagen de él, la historia gráfica de él, de Xi Jinping. Bueno, es lo que saca este artículo. Y no hace mucho, quizás recuerden, nos referimos a esta lista mundial de persecución que año con año esa organización Puertas Abiertas publica. Y solo quisiera llamar su atención a algunos aspectos de cómo los cristianos están sobrellevando su fe en Jesús en China. A la par hubo ese evento, ese congreso, se dio cierta información a nivel global, o sea, se difundió bastante. Y lo que destaca de Xi Jinping, un hombre que al parecer ha leído, está interesado, sabe que en el mundo hay otras ideas, pero cómo en su país este grupo, esta minoría, los cristianos son una minoría con respecto a la población, ¿cómo están viviendo ellos ahí? Bueno, dice este extracto de este reporte, este informe, dice, la creciente comunidad cristiana de China asciende actualmente a unos 96.7 millones, poco menos del 7% de la población total del país. Y debo decir que ese es el número de personas afiliadas, prácticamente el mismo, 96 millones, el número de personas afiliadas al Partido Comunista Chino. Es interesante. Dice, ¿cómo es la persecución en China? Bueno, dice, el endurecimiento de las restricciones y el aumento de la vigilancia están sometiendo a los cristianos a una presión cada vez mayor, ya que el Partido Comunista trata de limitar todas las amenazas a su poder. La vigilancia en China es una de las más opresivas y sofisticadas y los líderes cristianos son especialmente vulnerables a la persecución, lo cual incluye encarcelamiento o en un pequeño número de casos, secuestro.
Las nuevas restricciones a Internet y redes sociales, junto con la normativa del 2018 sobre religión, que sigue revisándose, están poniendo graves limitaciones a la libertad cristiana. Muchas iglesias están siendo vigiladas y cerradas sin importar que sean independientes o caseras, o que operan en la clandestinidad, eso es lo que quiere decir ahí, o pertenezcan al movimiento patriótico de las tres autonomías. Sigue siendo ilegal que los menores de 18 años asistan a la iglesia. Imagínense, aquí habría algunos que no podrían estar aquí. Pero sí, quizás recuerden, hemos escuchado noticias de cómo el gobierno ha cerrado algunas iglesias o les exige que pongan cámaras, o sea, que instalen las cámaras del gobierno al interior de sus iglesias porque quieren monitorear y saber todo lo que pasa al interior. De eso sí hemos sabido por otras fuentes. Dice, la vieja idea de que las iglesias solo serán amenazadas si se hacen demasiado grandes, demasiado políticas o invitan a extranjeros es ahora una directriz poco fiable. Es decir, cualquier iglesia, pequeña o grande, está sujeta a esta inspección, si se quiere decir así. Si un converso del Islam o del budismo tibetano es descubierto por su familia o su comunidad, suele recibir amenazas y sufrir daños físicos, todo ello con el fin de que vuelva a su fe original, o sea, o que vuelva a ser musulmán o que vuelva a ser budista o tibetano, perdón. Los vecinos pueden denunciar cualquier actividad cristiana a las autoridades o al jefe de la aldea, quien tomaría medidas para detener a los creyentes. Repito, esto está ocurriendo hoy día en la China, ¿verdad? El discurso oficial nos dice que el presidente ha leído a otros autores de otras partes del mundo que tienen una perspectiva amplia, pero no obstante en su gobierno, especialmente con esta minoría cristiana, es muy férreo con respecto a ellos, ¿verdad? Solo quisiera destacar este primer párrafo para continuar. Dice, debido al aumento de la vigilancia y las restricciones, muchas iglesias en casa han dejado de reunirse en grupos grandes y se han dividido para reunirse en grupos más pequeños. Es decir, se ha pulverizado la iglesia, ¿verdad? Y esa es otra manera de sobrellevar, de sobrevivir. Entonces, nos dividimos en células y ya otros solían reunirse en línea, vía Zoom, digamos, o alguna plataforma por Internet, pero esto se ha vuelto más difícil ya que las autoridades chinas vigilan de cerca las actividades en Internet. Varios cristianos han sido detenidos y condenados a menudo, acusados de cometer operaciones comerciales ilegales, fraude, actuar contra la seguridad del Estado o, en términos vagos, provocar problemas. Hola, adelante. Bienvenidos, bienvenidas. Así que, más o menos, esta es la situación allí en China desde lo que están viviendo los cristianos. O sea, hay este contraste entre el discurso oficial y la realidad que viven los cristianos allí en China. Bueno, con eso en mente, ahora sí vamos a proceder a leer, repito, nuestro texto de hoy. Son solo 6 versículos. Sí, solo 6 versículos, ¿verdad? Pero requiere este esfuerzo de iluminar el contexto para apreciar estas afirmaciones de Jesús. Entonces, Apocalipsis 2, del 12 al 17, dice así este texto, este mensaje. Y para el ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe estas palabras, dice quien posee la espada larga y amplia de doble filo afilada. Sé dónde resides, donde el trono del adversario se encuentra, y sostienes o te aferras al nombre mío, y no negaste o no renegaste la fe mía, incluso en los días de Antipas, el testigo fiel o el testigo confiable mío, quien fue ejecutado cerca de ustedes o entre ustedes, donde el adversario reside. 2:14. Pero tengo contra ti unas pocas objeciones, pues tienes ahí a quienes sostienen o se aferran a la enseñanza de Balaam, quien enseñaba a Balac a colocar una trampa delante de los hijos de Israel, al comer alimentos edibles ofrecidos a las imágenes de los dioses y al participar en una relación sexual inapropiada. De este modo, tienes tú también a quienes sostienen o se aferran
a la enseñanza de los Nicolaitas de la misma manera. 2:16. Por tanto, cambia tu manera de pensar o arrepiéntete. Pero si no, vengo a ti pronto y estaré en guerra contra ustedes con la espada de la boca mía. Quien tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien triunfe o quien prevalezca, daré a él del maná, el que ha estado oculto, y daré a él una piedrecita redonda desgastada o una guija blanca, y sobre la guija un nombre nuevo que ha sido escrito, el cual nadie sabe, excepto quien la toma o quien la recibe. Hasta ahí nuestra lectura. Repito, son textos cortos, mensajes cortos, pero con alusiones a una realidad que a nosotros nos parece ajena, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que les está diciendo? ¿Por qué les dice esto el Señor? Bueno, lo primero que vamos a hacer es apreciar, entender un poco más sobre Pérgamo. De hecho, sobre Pérgamo, en el Nuevo Testamento, solo aquí se habla de Pérgamo y las fuentes cristianas tempranas casi no mencionan a Pérgamo. O sea, se sabe muy poco de cómo inicia la fe, pero es muy probable, como el caso de Esmirna, que cuando leímos de Hechos 2, vienen algunos de Asia, escuchan el mensaje y puede que algunos de ellos, o bien cuando Pablo estuvo en Éfeso esos 3 años, algunos que se fueron a la Odisea, otros a Colosas, otros a Hierápolis, de lo que sí sabemos que plantaron iglesias, puede que algunos hayan ido a Esmirna, como vimos la semana pasada, y quizá algunos más a Pérgamo, ¿no? Quizá sí surge la iglesia allí en Pérgamo. Pero bueno, de Pérgamo es interesante que Jesús exaltado, se presenta ante la iglesia como el que posee la espada larga y amplia de doble filo afilada. Así lo dice en griego, ¿verdad? Quizás un poquito redundante, doble filo afilada, pero es la intención, ¿no? Y veremos en un momento más esta referencia. Solo decir que cada mensaje, hemos visto, este es el tercero, en cada uno de ellos Jesús recupera algunas de las descripciones que hizo Juan en esa primera visión de Jesús exaltado. Nos lo describe de pies a cabeza, literalmente, nos dice sus cabezas, sus cabellos, su presencia, su mano, su voz, etc. Hoy la referencia es a la boca. En 1:17 habla de ella sale una espada de doble filo afilada, y veíamos que hay una alusión ahí a Isaías 11:14. En un momento volveremos a ella, y al final quizá apreciemos por qué Jesús se presenta así o destaca este aspecto de su persona a esta comunidad en Pérgamo. Bueno, de Pérgamo, esto es lo que sí se sabe de Pérgamo, la ciudad como tal. Este es un mapa que nos muestra la extensión del imperio romano a lo largo del primer siglo, y decíamos, dada la extensión de ese imperio, pues para facilitar su administración, su supervisión, decidieron dividirlo en regiones, en provincias, y entonces estamos concentrándonos en la provincia de Asia Menor. En Asia Menor, ahí es donde están la mayoría de estas iglesias, en esas provincias, y dentro de esas provincias, si nos hacemos un acercamiento al mapa, bueno, allí se alcanza a ver Pérgamo, ¿verdad? Digamos, hoy estaría esta ciudad, equivale hoy a un lugar, perdón, ahorita no recuerdo el nombre, equivalente a una ciudad en la costa, bueno, casi costa, es decir, en la parte occidental del territorio de Turquía, ¿no? Del que hoy, estos días hemos leído bastante, debido al terremoto que ocurrió entre la frontera de Turquía y Siria. Pero bueno, aquí alcanzamos a ver a Pérgamo, y decía, solo hay esta referencia en el Nuevo Testamento y la literatura cristiana temprana, poco, o sea, casi nada se menciona de Pérgamo. Pero bueno, de Pérgamo hay varios relatos de cómo surge, cómo se fundó. Por ejemplo, solo de esta cita, de que procede de Pausanias, un hombre del segundo siglo después de Cristo, debo decir. Entre otras, él dice lo siguiente, dice, los de Pérgamos los de Pérgamo poseen, debe decir ahí, poseen despojos de los Gálatas,
y hay una pintura que representa su hazaña contra los gálatas. La región que habitan los de Pérgamo dicen que estuvo consagrada antiguamente a los cabiros y ellos sostienen que son arcayos que cruzaron con Telefo a Asia. Bueno, si me remonto a este mapa o incluso al anterior, es decir, hay esta idea de que unas personas de Galacia, Galacia es esta parte, digamos, del sur de Turquía, y anduvieron navegando por la costa, anduvieron asaltando, es lo que cuentan estos relatos, ¿no? Anduvieron asaltando algunas de las poblaciones a lo largo de la costa y cuando llegan por la zona de Pérgamo los invitan, pero ahí los confrontan, ¿no? Algo les pasó ahí. Esa es una historia. Ah, y esta es una aproximación de la región. Aquí se alcanza a ver Pérgamo, ¿no? Si me regreso, perdón, nada más a este mapa, digamos, todavía hacemos otra aproximación, otra ampliación, digamos, de la zona y nos permite ver que Pérgamo está casi al pie de esta zona montañosa y de este valle, ¿verdad? Y hay varios ríos que irrigan esa región, vale la redundancia. Decíamos, el Tauro es esta cadena montañosa que viene de esta parte de por acá. Y bueno, aquí está Pérgamo, ahí se alcanza a apreciar dónde estaba la ciudad. Bueno, de la historia de Pérgamo lo que podemos destacar es esto, entre otras cosas, que Pérgamo, dice otra vez, bueno, ahora citamos a Estrabón, un hombre del primer siglo antes de Cristo y la primera década las primeras 2 décadas después de Cristo. Este fue contemporáneo, digamos, del emperador Augusto, prácticamente, casi los mismos hechos. Pérgamo, dice, es una ciudad notable que gozó mucho tiempo de prosperidad con los reyes atálidas, una dinastía, se llamaron así Átalo, ahorita veremos algo de ellos. Ejerce cierta hegemonía sobre estos lugares y precisamente por aquí debo comenzar la continuación de mi descripción. Y de hecho, se recuerda esto, Pérgamo era la cámara del tesoro de Lisímaco, el hijo de Agatocles, uno de los sucesores de Alejandro. Tenía habitada la misma cima de la montaña es de forma cónica y termina en un escarpado pico. Bueno, ahorita veremos una imagen de eso, pero de esta historia, para no leer, o sea, Átalo, hay una dinastía, empezamos con Átalo, entre otros de los reyes, él fue del 241 al 197, y él, entre otras, se nos dice que se hizo amigo de los romanos. Eso es como surge ese vínculo con los romanos, ¿no? Esta vez los romanos no llegaron y conquistaron o impusieron, sino simplemente surge ese vínculo de amistad, o sea, una amistad interesada, debe decirse, ¿ah? Siempre esto es una amistad interesada. O sea, ¿qué beneficio me da el vincularme con los romanos? ¿Qué beneficio me trae eso? ¿Y qué voy a aportar yo a esa alianza con los romanos? Bueno, es algo así, ¿verdad? Entonces, Átalo fue el que establece ese vínculo con los romanos. Su hijo, después Eumenes, él ya lucha con los romanos, ¿verdad? Es parte de esa alianza, lucha, y de él en particular, de este hijo de Átalo, Eumenes, se nos dice que él construyó la ciudad, o construyó la ciudad, y plantó el Niceforio. El Niceforio era un templo a la diosa Atenea, un bosque sagrado, y añadió por su afición a lo bello, monumentos votivos y bibliotecas, y convirtió el asentamiento de Pérgamo en lo que es hoy día. Repito, este hombre está hablando a finales del primer siglo antes de Cristo, las primeras 2 décadas del primer siglo después de Cristo. Y destaco este término, el asentamiento, kalpoikia en griego. El verbo que usa, bueno, en griego, el vidente Juan, cuando dice, sé dónde moras, ¿verdad? Sé dónde habitas, sé dónde vives, y dice, ahí donde está el trono, ese verbo de dónde mora, dónde habita, en griego es katoikeo. Ese es el verbo morar o residir, y el asentamiento o la residencia es katoikia, ¿verdad? Entonces parece que ese término era familiar ahí en los de Pérgamo. ¿Dónde se reside? ¿Dónde está el asentamiento, la residencia, digamos? Es algo que quiero destacar de esta extensa cita. Por ejemplo, aquí están algunas imágenes. Así se ve, son algunas de las ruinas. Este es parte de una calzada o de una vía que era parte
digamos, un templo, un complejo dedicado al dios Asclepio, del que ahorita en un momento mencionaremos algo más. Y desde aquí se alcanza a ver esta montaña o esta colina. A la cima de la colina es lo que se llama la Acrópolis. En general, quizás esto lo recordemos cuando vimos el libro de los Hechos, la idea de la ciudad griega, generalmente una ciudad se desarrollaba si había alguna zona montañosa, la montaña se dedicaba para en la cima construir la ciudad de los dioses, y a esa se le llamaba la Acrópolis, ¿no? Allí es donde se construían los templos para los dioses. Atenas, por ejemplo, la Acrópolis de Atenas, tiene esa colina, en la cima están todos los templos a las deidades, y entonces abajo de la colina, al pie de la colina, se asentaba la población, y esa era ya la ciudad, ¿no? Y esa idea, ese concepto de la ciudad, la replican varias comunidades. Es el caso de Pérgamo, tiene su Acrópolis, en la cima está todo ese complejo arquitectónico de templos dedicados a las varias deidades que ellos veneraban, y al pie de la colina estaba el asentamiento humano. Y eso es algo que trata de reflejar este mapa, perdón que se vea tan pequeño, pero esa es la idea. Aquí se alcanza a ver la Acrópolis y después ya viene todo el asentamiento humano. La excepción fue este punto en rojo, que es este templo al dios Asclepio, pero esa era la idea allá. Eh, Así que esta era una ciudad, se nos dice, perdón, mm, perdón, es que parece que, ya, aquí, eso es. Bueno, hay un museo en la ciudad de Berlín que está dedicado solamente a Pérgamo, a cómo era la Pérgamo antigua. Y tiene una sala donde tiene una vista de 360 grados, y esa Acrópolis que vimos se ve así, o bueno, la han tratado de reconstruir. Entonces, esto era lo que vimos, la cima de esa montaña, el resto de la ciudad, la población está al pie de esta colina, pero esta es la cima de esa montaña, y ahí se ve ese complejo arquitectónico, toda esa serie de templos, edificios. Esa era la Acrópolis, y si todo ese espacio era dedicado a venerar a los varios dioses que ellos adoraban, Zeus, Asclepios, e incluso el culto al emperador también llegó a ser parte de ello, y ahí se alcanza a apreciar esa vista. Entonces nos dice que este dios embellece la ciudad, empieza a construir la Acrópolis y después la ciudad, este rey Eumenides. ¿Ya? Y ahora, y en esa descripción vimos que algo que ha estado asociado a Pérgamo es que tenían una biblioteca. Uno de este rey en particular, Eumenides, él construyó, y construyó primero y después se hizo de un acervo de libros, bueno, en este caso rollos, pergaminos, y estas son las ruinas de lo que queda de la biblioteca, pero tenía su reputación esa biblioteca de Pérgamo, ¿verdad? Y de hecho había competencia, a este rey le gustaba hacerse de obras, ¿verdad? Y pagaba bien, y entonces pagaba bien por adquirir varias de estas obras o libros en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, estas son lo que queda hoy de lo que fue en su tiempo una biblioteca de renombre en aquella ciudad de Pérgamo. Y después de ese rey, les sucedió su hijo Átalo, que se llamó. O sea, teníamos Átalo, después Eumenes, y luego otra vez su nieto Átalo. Y Átalo estuvo, como era muy joven, estuvo al cuidado de su tío por un tiempo. Después ese joven ya crece y fue rey, y finalmente muere, y entonces le sucede su tío, que también se llamaba Átalo, y cuando él muere, su tío Átalo ya no tuvo descendientes, no tenía descendientes, y decide heredar todo el reino de Pérgamo a los romanos. Así es como los romanos se hacen de esta propiedad. No fue porque llegaron e invadieron y devastaron, no, no, simplemente porque diríamos hoy en su testamento este rey, cuando fallece, que no tenía aún descendiente, pues decide heredar todo el reino de Pérgamo a los romanos, ¿no? Hubo por ahí alguien que protestó, ¿no? Que se alzó en armas, pero los romanos fácilmente contuvieron eso, ¿no? Como a veces pasa hoy día, ¿no? En un testamento alguien no está de acuerdo
hay un juicio legal. Bueno, pero finalmente todo el reino, todo este reino de Pérgamo se pasó a manos de los romanos. Y así es como los romanos se hacen de ello más o menos en el año 133, 132 antes de Cristo. Toda esa ciudad, ese reino de Pérgamo, pasa a manos de los romanos, ¿no? Y entonces ellos se hacen parte de la provincia y en un sentido Pérgamo puede ser como la capital de la provincia romana de Asia Menor, ¿no? Obviamente estaba la ciudad de Éfeso, muy próspera, era una ciudad rival, pero Pérgamo tenía como que esa aura, esa historia de haber sido heredada a los romanos y por lo tanto le da preeminencia. Bueno, eso es parte de la historia, es parte de la historia de Pérgamo. Lo interesante es que Jesús, hablando a la iglesia, se refiere a que allí se encuentra el trono del adversario, el trono de Satanás. ¿Cómo entender esta expresión? Bueno, puede que tenga varias alusiones, pero es muy probable que sea por lo siguiente. De nueva cuenta, esa es una vista de la Acrópolis, ¿no? La cima de la colina, o obviamente colina que se llama una montaña, y aquí se ve las ruinas hoy día, y aquí se puede apreciar en esta imagen alta parte de lo que constituía esa Acrópolis. Está, por ejemplo, el templo al emperador Trajano, las ruinas, bueno, el teatro, y por allá, en aquella parte, está el altar a Zeus, parte de lo que se puede apreciar de la vista de la Acrópolis de Pérgamo. Y en efecto, había un altar a Zeus. Este autor, Pausanias, está describiendo un altar de Zeus en la ciudad de Olimpia, pero llega a hacer esta referencia, dice que el altar de Zeus en aquel lugar está hecho de la ceniza de los mulos de las víctimas sacrificadas a Zeus, como en Pérgamo, ¿va? Esta es la referencia de que sí había, por lo menos referencia literaria, de que así como había un altar de Zeus en Atenas, en Olimpo, en varias ciudades griegas, sí había un altar en Pérgamo. Ese es el punto, ¿no?, que queremos destacar. Y de hecho se ha reproducido, los arqueólogos y expertos en literatura clásica de esa zona han reconstruido esta maqueta de cómo se veía la Acrópolis de Pérgamo, y en particular uno de esos edificios, que se alcanza a ver aquí, y esta es otra imagen de la maqueta, es lo que se llamó el Gran Altar, ¿no? El Gran Altar, y hay quien ha sugerido que tenía la forma de un trono, el altar, ¿no? Esa es una alusión al trono, y de hecho, otra vez volviendo a ese museo en Alemania, en Berlín, ellos recuperaron parte del ornamento de ese altar e hicieron una réplica real de ese altar, y así dice la imagen del gran altar allí, que era parte de Pérgamo. Todo el arte, digamos, que lleva aquí, esas esculturas, es un trabajo muy avanzado para su época, en términos de la técnica de escultura para desarrollar eso, es muy reconocido de esto. Bueno, ese es un aspecto, ¿eh? Hay evidencia literaria, arqueológica, de que había un altar a Zeus. Ese es uno, ¿eh? Probablemente tenía una forma de trono. Segundo, se nos dice también, este autor Pausanias, nos dice que en algún momento una persona de nombre Arquías, hijo de Aristegmo, curado en la región de Epidauro. Epidauro es una ciudad o una región próxima a Corinto, ¿verdad? O sea, nosotros estamos, perdón, no tengo aquí un mapa, nosotros estamos hablando de Turquía, y Epidauro está en Grecia, ¿verdad? Si podemos ubicarla así. Esta es la provincia menor de Asia Menor, y Epidauro está en la provincia de Acaya, digamos, en aquellos tiempos, ¿verdad?, cerca de Corinto, ¿verdad? Pero alguien de allá se curó en la región de Epidauro de una torcedura que tuvo mientras cazaba en el Píndaso, y esa persona introduce al dios Asclepio en Pérgamo. Este dios Asclepio era el dios de la salud, digamos, ¿verdad? En Atenas, especialmente su culto surge allí en Epidauro, ¿verdad? Un lugar muy cerca de Corinto. Allí surge este culto a Asclepio, una deidad a la que se le atribuía sanidad, ¿no? Y ese culto a Asclepio se extendió en esa región del mundo. Hay altar de Asclepio en Atenas, o sea, hay ruinas de ello, y como veremos, hay un altar allí en Pérgamo. De hecho, tal fue el arraigo
el auge, el apogeo de este culto de Asclepio, que después se llegó a decir que el dios de Pérgamo era justamente Asclepio, ¿verdad? Esta persona del primer siglo hablaba se refirió al dios de Pérgamo y por él daba a entender era Asclepio, ¿verdad? Si había una deidad a la que había que asociar con Pérgamo, pues era Asclepio. Eso es lo que quiere decir. Y otros relatos, otros textos nos relatan cómo era la imagen de esta, dice, la imagen de Asclepio, por lo menos en Epidauro, donde se origina este culto, dice en cuanto al tamaño es la mitad más pequeña que el Zeus olímpico de Atenas y está hecha de marfil y oro. Una inscripción señala que el que la hizo fue Trasimedes de Paros, hijo de Aricnoto. Está sentada, la imagen está sentada en un trono y empuñando un bastón. La otra mano la tiene sobre la cabeza de una serpiente y también hay representado un perro acostado junto a él. Sobre el trono están esculpidas hazañas de héroes argivos, la de Belerofontes en relación con la quimera y Perseo, que ha cortado a la cabeza, por donde decía ahí, la cabeza de la medusa. Al otro lado del templo está el lugar donde los suplicantes duermen. Entonces, ¿cómo se representaba a Asclepio? Pues nos dice que, o su imagen, pues es sentado en un trono y empuñando un bastón, entre otras, ¿no? Y hay por allí una serpiente. Ah, en Atenas había un altar a un santuario de Asclepio y nos dice que el santuario de Asclepio es digno de ver por todas las estatuas del dios, de sus hijas y por las pinturas. Repito, este es un culto que se extendió, tuvo su auge, su apogeo, era el dios de la salud, el dios de la sanidad. Alguien enfermo, pues invocaba a ese dios y presumiblemente le sanaba, le curaba y tenía ese culto, esa devoción. Bueno, estas son algunas de las imágenes relieves o estatuas que se han recuperado de esta deidad griega, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este relieve donde le vemos ahí sentado, la estatua de la figura de Dios, y aquí se alcanza a ver una serpiente, ¿verdad? Ahí se alcanza a ver solo pudieron recuperar la cabeza, presumiblemente una estatua grande de él, y solo alcanzaron a recuperar la cabeza de mármol de esta figura de Asclepio, o bien tenemos esta del año 4 antes de Cristo, más o menos el año en que nace Jesús, esa estatua de Asclepio, una estatua completa, pero siempre a él se le asocia con un bastón, una vara si se quiere, y a veces una serpiente enrollada en ese bastón, ¿no? De entonces a la fecha, el símbolo para los médicos, ¿ya? No sé si sea el caso, a lo mejor aquí en la Facultad de Medicina de Varela, es esa, un bastón o con una serpiente, ¿verdad? Pues viene del culto a Asclepio, ¿verdad? Y eso, porque este era el dios, la deidad de la salud, de la sanidad, esa región del mundo, pues invocaba acudía a ese dios, ¿no? Para sanar, para ser curados. Bueno, de ahí viene esa idea. Bueno, el punto es que, sí, y allí nuevamente volvemos a esta imagen, allí había ese complejo, perdón, estas son unas ruinas de la entrada, el complejo, el lugar donde digamos, el templo, porque no solo era el templo para adorar, sino también era el lugar donde se atendían a las personas, a los pacientes, digamos. ¿Eh? Todo estaba integrado ahí, era el altar, el lugar donde se adoraba a Asclepio, pero también tenía esa zona donde ahí mismo se atendían a los pacientes, digamos, y a eso se le llamaba el Asclepieo, ¿ya? Y en Pérgamo. Entonces, y ahí se alcanza a ver la Acrópolis por allá arriba, ¿eh? Por allá se alcanza a ver algo. Entonces, tuvo su auge, su apogeo. Entonces, esa es otra referencia más, ¿ya? O sea, está el altar a Zeus, está el altar a Asclepio, y posteriormente viene el culto al emperador. De nueva cuenta, esta es decíamos, la extensión del imperio romano. Por cierto, hago un paréntesis, aquí más o menos es la zona donde surge el culto a Asclepio,
se extiende rápidamente por esta zona, ¿no? El culto a Asclepio. Bueno, ese es el Imperio Romano. Y cuando César, o sea, Octavio Augusto, ese emperador, entre otras, nos dice Dion Casio que a los extranjeros, es decir, a los no romanos, a los ciudadanos no romanos, a los que él denominó griegos, en general esa división romanos y griegos, dice a los extranjeros les permitió que levantaran, es decir, que construyeran, ¿no?, unos santuarios consagrados a su propia persona, es decir, a él, a Octavio Augusto, dice a los asiáticos en Pérgamo y a los bitinios en Nicomedia. Pero ahí está. Esto data más o menos del año quizá 29 antes de Cristo, es la referencia aproximadamente. Pero si hay alguien a quien inició, fue Pérgamo. En Pérgamo inicia el culto al entonces se construye ese primer altar o templo, ¿eh? Y desde entonces ahí se fue extendiendo en la zona. Así que nos damos cuenta de que, y también lo dice otro biógrafo de Octavio Augusto, ¿verdad? Aunque sabía Octavio Augusto que se dictaban normalmente templos, incluso a los procónsules, no los aceptó en ninguna provincia, sino en nombre suyo y de Roma a la vez. Entonces allí en Pérgamo se construyó ese primer templo a Augusto y a Roma, y después se fueron construyendo otros. Estas son ruinas del templo del emperador Trajano en Pérgamo, ¿verdad? Eso ya es inicios del segundo siglo después de Cristo, pero es decir, el auge, el apogeo también. Entonces en Pérgamo había esta tradición, ¿no? Esta tradición de que estaba tan arraigado la práctica de cultos paganos, ¿no? El altar a Zeus, por mencionar solo algunos, el altar a Zeus, el altar a Asclepio, el templo al emperador. Entonces había esta tradición en la ciudad, en los habitantes. Si hay algo que les distinguía, era esa historia suya de su participación, de su devoción, de su construcción de estos edificios impresionantes. Digo, en su momento fueron impresionantes de ver estas obras dedicadas a estas deidades griegas, digamos, a estas deidades paganas. Así que allí, o sea, la ciudad, la iglesia estaba en una ciudad donde había esta cultura tan fuerte de culto, devoción a deidades griegas, ¿eh? A deidades griegas. Y desde luego eso tuvo su costo para las comunidades de fe en Jesús. Por ejemplo, el costo de ser fiel a Jesús, se nos dice que Antipas fue ejecutado. ¿Eh? Y bueno, en una zona, estamos hablando aquí de Pérgamo, más o menos, ¿sí? Esta es la provincia de Asia Menor. En lo que sería hoy el norte de Turquía, esta provincia romana se llamó Bitinia y el Ponto. Allí más o menos en el año 110, recuerden, estamos leyendo un texto que aproximadamente se escribió en el 95 después de Cristo, o sea, 15 años después, tenemos evidencia de un episodio que ocurrió aquí justamente cuando el gobernador de esa región se llamaba Plinio. Y Plinio llega a decir, entre otros, bueno, solo voy a leer estos dos extractos, ¿verdad? Es un testimonio, a lo mejor lo hemos leído anteriormente, pero solo quisiera decir, Plinio, el gobernador de esa región de Bitinia y el Ponto, de esta región, enfrenta una situación novedosa para él y le escribe al emperador Trajano. Quiere saber de él cómo va a proceder, ¿no? ¿Y cuál es esta situación novedosa? Dice lo siguiente, dice, es para mí una costumbre, Señor, someter a tu consideración todas las cuestiones sobre las que tengo dudas. Pues ¿quién en efecto puede mejor orientar mis dudas o instruir mi ignorancia? No he participado nunca en procesos contra los cristianos. Esa es la novedad. Por ello desconozco qué actividades y en qué medida suelen castigarse o investigarse. He dudado no poco sobre si existe alguna diferencia por razón de la edad o si la más tierna infancia no se diferencia en nada de los adultos, si se concede el perdón al arrepentimiento o si no le sirve de nada al que ha sido cristiano el haber dejado de serlo. Si se castiga el nombre mismo, aunque carezca de delito, o los delitos están implícitos en el nombre. Si todas estas dudas tiene el gobernador de esa provincia, ¿no? Pero mientras tanto, ¿no?, tiene sus dudas y sus preguntas, pero mientras tanto tiene aquí a los cristianos. ¿Y qué va a hacer con ellos? Dice, entre tanto, he seguido el siguiente procedimiento con los que eran traídos ante mí como cristianos. Repito, estos 15 años después que se escribió la Apocalipsis. Les pregunté si eran cristianos. A los que decían que sí, les pregunté una segunda vez,
y una tercera vez amenazándoles con el suplicio. Es decir, los que insistían en ser cristianos, ordené que fuesen ejecutados. Así de simple era el procedimiento. ¿Eres cristiano? Sí, sí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Eres cristiano? Pues a la tercera. Así. Ahora, pero él está preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el método imperial? Dice, no tenían en efecto la menor duda de que con independencia de que confesasen ciertamente esa pertinacia e inflexible obstinación debía ser castigada. Por alguna razón le molestaba que alguien que traían y le acusaban como cristiano, pues decía que era cristiano, y no se retractaba, o sea, le molestaba un poco al gobernador. Continúa diciendo, hubo otros individuos poseídos de semejante locura que anoté que deberían ser enviados a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos, ¿no? Es decir, el trato para los no romanos era, si eran cristianos, pues él podía ejecutarlos al momento, ¿no? Pero si eran romanos, por ser romanos, ese era un privilegio de los romanos. Quizás recuerden que eso Pablo apeló, en un momento así, pues apelo al emperador, ¿verdad? Tienen ese recurso, ese derecho si demuestran que son ciudadanos romanos. Bueno, a los romanos, bueno, los manda a Roma, dice. Luego en el desarrollo de la investigación, como suele suceder, al ampliarse la acusación, aparecieron numerosas variantes. Nos fue presentado un panfleto anónimo conteniendo los nombres de muchas personas. Los que decían que no eran ni habían sido cristianos, decidí que fuesen puestos en libertad. Después que hubiesen invocado a los dioses, indicándoles yo lo que habían de decir, y hubiesen hecho sacrificios con vino e incienso a una imagen tuya, si era una imagen del emperador, una estatua del emperador, ya que yo había hecho colocar con ese propósito junto a las estatuas de los dioses y además hubiesen blasfemado contra Cristo. Ninguno de cuyos actos se dice que se puede obligar a realizar a los que son verdaderamente cristianos. Y este es el punto, ¿no? Este es un gobernador pagano. Escribe en el año 110 y con toda esta inteligencia e información que recabó, ya sabía que una persona que se dice cristiano, si en verdad lo es, no va a hacer esto. No va a hacer que haga esta libación o derrame vino delante de la estatua del emperador y que blasfeme el nombre de Cristo, que maldiga el nombre de Cristo. Si hay alguien que es verdaderamente cristiano, no va a hacer eso, hijo. Esa es la prueba de fuego o la prueba de ácido. O sea, eres o no cristiano, puedes decir muchas cosas, pero a ver, ven, aquí está la estatua del emperador, hazle la libación, ¿verdad? Y maldice a Cristo. Y ya no sabes si eres o no eres. Esa era la manera en que él se distinguía. Dice, otros denunciados por un delator dijeron que eran cristianos, luego lo negaron, alegando que ciertamente lo habían sido, pero habían dejado de serlo, algunos hacia ya 3 años, otros hacia ya aún más años, y algunos incluso más de 20 años. Si este documento se fecha en el 110 aproximadamente, eso fue aproximadamente en el año 90, ¿verdad? En el año 90 algunos de ellos ya dejaron de ser cristianos, ¿verdad? Todos esos también veneraron tu imagen y las estatuas de los dioses y blasfemaron contra Cristo, ¿verdad? Ahí está la prueba, ¿verdad? ¿Eres o no eres? ¿verdad? Bueno, eso ocurrió en el año 110, ¿eh? Y algunos fueron ejecutados, los no romanos, y los romanos fueron mandados a Roma. Continúa el texto, ¿eh? Dice algo más extraordinario, pero eso basta para ilustrar el punto. ¿eh? Así fue con Antipas, ¿eh? Muy probablemente. ¿Eres cristiano, Antipas? ¿Lo sostienes? ¿No le quieres dar culto al emperador o libación? Pues entonces lo ejecutaron. Muy probablemente fue así el caso. Ocurre lo mismo en Esmirna. Mencioné esto la semana pasada, el caso de Policarpo, un líder de la iglesia, ya en el año 155 se dio este evento, y en algún momento cuando le aprenden a él, cuando le arrestan, dice que fue recibido por Herodes, el capitán de la policía, y por su padre Nicetas, los cuales le hicieron bajar de su montura, ya le llevaban al lugar donde lo iban a enjuiciar, digamos, o a presentar ante la autoridad y subir a su carruaje, y procuraron convencerle, sentándose ellos a su lado, diciéndole, ¿qué mal hay en decir César es Señor? Y en ofrecerle incienso, añadiendo a esto, y con ello salvarte. Pero él al principio no les dio respuesta, sin embargo, cuando ellos persistieron, les dijo, no voy a hacer lo que me aconsejáis.
Y entonces cuando le presentaron delante del procónsul romano, ¿eh? Esto es el gobernante de esa zona ya en Esmirna, año 155 después, este inquirió, el procurador romano, el procónsul, inquirió si él era Policarpo. Y al confesar que lo era, intentó persuadirle que se retratara diciendo, ten respeto a tu edad, ya era una persona avanzada en años, y otras cosas apropiadas, como acostumbran decir, jura por el genio de César y retráctate y di fuera los ateos. Y más adelante dice, pero cuando el magistrado insistió y le dijo, jura y te soltaré, insulta a Cristo, Policarpo contestó, durante 86 años he sido su siervo, no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Ya el hombre, durante más de 86 años ya. Pero ese era el punto, ¿no? Blasfema, reniega, retráctate y hazle adoración aquí a la estatua del emperador. Y ese era el criterio entonces, ¿ya? Y sí, le ejecutaron. De hecho, él muere en las llamas, muere incinerado. Y eso, pues eso ocurrió en Esmirna, la iglesia que vimos la semana pasada, más o menos a mitad del segundo siglo después de Cristo. Entonces son dos testimonios. Este es un testimonio cristiano, pero el anterior es un testimonio de un autor pagano, Plinio el Joven, que nos narra, es el primer testimonio, tiene un valor histórico extraordinario porque es el primer testimonio de una autoridad romana que se encuentra, que confronta a los cristianos y nos dice cómo los veían ellos, ¿eh? Qué pensaban, qué hacían y cómo procedían con ellos. Pero vean la presión intensa, ¿va? Le rindes culto al emperador y tienes que maldecir o renegar o retractarte de tu fe en Jesús. Ese era el dilema, esa era la disyuntiva que se les planteaba. Y probablemente esa fue la disyuntiva que enfrentó Antipas, y Antipas se sostuvo en la fe. Pero ese dice Jesús de él, un testigo fiel, ¿ya? Un testigo confiable, y falleció o fue ejecutado en realidad. Bueno, ese es el primer punto, ¿eh? El segundo punto, continuando con el texto, habiendo visto esta idea de que ese es el lugar donde está el trono de Satanás, digamos, ya vimos por qué este arraigo tan profundo de culto y participación a deidades paganas, ¿ya? Y el desafío que eso es hacia Jesús y hacia los seguidores de Jesús. Bueno, continuando leyendo, dice Jesús, ¿ya? Tengo contra ti unas pocas objeciones. Ahí tienes a quienes sostienen o se aferran a la enseñanza de Balaam. Uh, Nos explica, bueno, esa es la razón por la cual Jimena primero y Carla después leyeron para nosotros Números, el pasaje de Números 22 al 24. Bueno, brevemente, Balán, ese nombre Balán solo ocurre aquí en 2.14, en el texto de Apocalipsis. En el resto del Nuevo Testamento solo aparece dos ocasiones. En 2 de Pedro 2.15, ahí se refiere, o sea, el autor se refiere al camino de Balán. Y en Judas 11 se refiere al error de Balán. En otra literatura judía, Balán se ganó tal reputación negativa que siempre la alusión a Balán, una referencia a Balán, implica algo adverso, algo hostil, algo dañino al pueblo de Dios, sea al pueblo judío de entonces, o al pueblo israelita en principio, o al pueblo cristiano ahora. Y veremos por qué. Solo leímos, repito, los primeros versículos de Números 22 y después los primeros 8 versículos de Números 31, pero el relato de Balán y Balac ocurre en Números del 22 al 24, quizá algunos recordemos ahí por el episodio de que va Balán montada en su burrito o burrita y no avanza, ahí le pega y no avanza, y habla el burrito o la burrita y le dice, ¿por qué me pegas? Ahí está el ángel de Yahvé. Y Dios abre los ojos de Balán y sí, en efecto está allí el ángel de Yahvé. Bueno, ocurre lo siguiente, venía el pueblo de Israel, ya había salido, había dejado atrás Egipto, era este recorrido por el desierto, y ya acercándose a la tierra prometida. Y van por la zona de Moab, por así decirlo, y entonces el rey de Moab, Balac, se da cuenta, ya había escuchado, ¿verdad? ¿Qué está pasando con este pueblo, ¿verdad? De Israel? Y entonces él quiere detenerlos, confrontarlos, ¿no? Y se le ocurre esta idea, bueno, manda a llamar a Balán. Balán era un vidente, una persona, él vivía en la zona
por ahí por el río Éufrates, digamos, zona de Aram, por donde algún tiempo estuvo viviendo Abraham, por cierto, ¿no? Por esa zona, que hoy sería como Siria, la parte de Siria, digamos, más o menos. Bueno, lo manda a llamar a él, bueno, lo manda a llamar, Balán responde, bueno, ok, déjame preguntarle a Dios si voy o no voy. Dios le dice no vayas y les dice pues no puedo ir con ustedes. Balac insiste al rey, insiste, mira, te voy a dar mucho dinero, ven, porque lo que quería es que este vidente, este profeta, por así decirlo, maldijera a Dios. Eso es lo que quería, ¿eh? Que le maldijera a Dios. Y finalmente le insiste y viene Balán. Y en efecto, en 3 ocasiones sube a ver a una montaña, desde varios ángulos ve, allí está sentado el pueblo de Israel y Balán bendice en vez de maldecir 1 vez, 2 veces, 3 veces y Balán está, pero si yo te traje para que me lo maldijeras, no para que me dijeras, ¿no? Y pues él le dice, te insisto, aunque me des mucho dinero, pues yo solo voy a hacer lo que dice Dios. Bueno, eso es lo que cuenta este episodio. Y una cuarta ocasión, simplemente Balán le dice a Balac, te voy a decir algo que va a pasar más adelante en relación a este pueblo. Ese es el cuarto y último mensaje. Y así concluye la historia en números 22, 24. Pero si uno comienza a leer números 25, en realidad algo pasa, algo le pasó al pueblo de Israel. Este, y tuvo un serio problema ahí el pueblo. Algo hizo el pueblo que Dios tuvo que intervenir y algo terrible pasó. Cuando pasa ese evento, Moisés, en palabras de Moisés, números 31, 16, llega a decir lo siguiente. Moisés dice de Balán lo siguiente. Mira, ellas fueron, hablando de estas unas mujeres moabitas, unas mujeres de Moab, ellas fueron por los hijos de Israel de acuerdo a la palabra de Balaam para instruir o comunicar un acto de infidelidad contra Yahvé en base a la palabra de Peor, lo cual provocó la plaga en la congregación de Yahvé. En otras palabras, la narrativa no nos dice eso de ese episodio, pero más adelante por Moisés sabemos que Balán, es decir, mientras Balán se limitó, es decir, Balán en otras palabras no pudo hacer nada contra el pueblo, no pudo maldecir al pueblo, porque toda palabra que recibía de Dios era de bendición hacia el pueblo. Pero este texto da a entender, o uno puede inferir, que antes de retirarse, Balán y regresar a su lugar, o antes de, simplemente al concluir su interacción o su servicio a Balán, digamos que Balán se acercó y le dijo a Balac, ¿sabes? Es cierto, de esta manera no puedes afectar al pueblo. Lo que sugiero esta otra manera, ¿eh? Esta manera. Puedes hacer que, por eso habla de la trampa, ¿eh? Puedes hacer de esta manera, ¿eh? Haz que el pueblo de alguna manera haya interacción con el pueblo de Moab, ¿no? Y especialmente entre hombres y mujeres, y que ellas no se arrastren a los hombres y haya esta interacción entre ellos y que incluso haga que adoren al Dios que ellos veneraban, ¿no? En este caso, este, Baal, una de las deidades cananeas de esa zona, ¿no? Y esa es la manera en que sí pudieron afectar al pueblo, porque Dios tuvo que sancionar ese acto de deslealtad hacia él, ¿no? En vez de venerar, quizás recordemos Éxodo 20, ya para entonces había pasado Éxodo 20, ese pacto con el pueblo, yo soy Yahvé tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, solo a mí has de adorar. Y el pueblo adora o venera otra deidad, y además esa veneración de esa deidad involucraba esta interacción sexual entre unos con otros, ¿no? Y entonces ese fue el problema. Si hay una manera de atacar al pueblo, de contenerlo, de dañarlo, de lastimarlo, bueno, Balaam presumiblemente sugirió a Balac, así como de ellas descubrir otra manera, puedes dañarlo de esta manera. Y esto es lo que nos dice Moisés, ¿no? O sea, y entonces de ahí esta reputación que se ha ganado Balaam, ¿no? Presumiblemente hace lo que Dios dice, pero en realidad de otra manera hizo, sugirió, propuso algo que sí dañó, sí lastimó al pueblo de Israel, sí tuvo sus consecuencias. Y de en toda la literatura judía este, de ese periodo, e incluso en el Nuevo Testamento, el nombre de Balán está asociado a eso. El error de Balán, el camino de Balán,
la práctica de Balaam. De hecho, Balaam presumiblemente recibió ese dinero, aunque él decía que hay unas historias de que sí recibe también por dinero, hace algo que daña al pueblo. Entonces, hay esa idea con respecto a Balaam, que él propone, él sugiere una manera de dañar, de lastimar al pueblo de Dios. Y entonces, volviendo a nuestro texto, ¿ah? Ese episodio, ¿qué es lo que hizo Balaam? Bueno, sugiere poner una trampa a los hijos de Israel, ¿verdad? Y es por un lado participar en idolatría, y esa expresión de idolatría o esa expresión de deslealtad hacia Dios implicaba incurrir en unas prácticas sexuales inapropiadas, ¿verdad? Entonces va lo uno con lo otro asociado en esa historia, en ese detalle de Balaam con Balac. Y eso es lo que usa el texto para explicar que así ocurre con la enseñanza de los nicolaitas. Entonces, digo, sabemos muy poco por el texto de Apocalipsis y por las pocas referencias históricas que hay fuera del Nuevo Testamento sobre los nicolaitas, pero esto es una manera. ¿Qué es lo que proponían los nicolaitas? Pues comprometer, es decir, acomodarnos. Recuerden, esta es la iglesia en Pérgamo con una historia, una cultura tan fuerte de participación en cultos paganos, ¿no? Tenemos esa presión social y cultural tan fuerte. ¿Y qué es lo que recomendaban los nicolaitas? Los nicolaitas recomendaban una vía, una postura distinta a la de Antipas, ¿no? Los nicolaitas es: vamos a acomodarnos, ¿no? Vamos a ceder, vamos a comprometernos, ¿no? Vamos a participar en el culto y al mismo tiempo mantener nuestra devoción a Jesús, ¿ya? Se pueden las dos cosas, decían los nicolaitas. Uno puede desprender de eso. Oye, Antipas dijo que no. Antipas dijo: o es Jesús o es cualquier otra deidad, solo Jesús o cualquier otra deidad. Y Antipas se sostuvo, dijo que era Jesús, y le costó la vida. Y entonces los nicolaitas sugieren, recomiendan: pues vamos a acomodar, vamos a comprometer la fe, vamos a diluirla, vamos a participar del paganismo y al mismo tiempo sostenemos la fe en Jesús. Esa era la propuesta nicolaita. La próxima semana veremos un poco más. Hubo otra iglesia en donde también se extendió esta propuesta, esa idea, ¿verdad? Pero de ahí viene el comprometer la lealtad, la exclusividad que exige nuestro Señor y Dios, ¿no? Por acomodarnos, por algún beneficio que nos reporte nuestra sociedad, en otras palabras. Ah, y entonces habla de esta veneración a los ídolos. Quizá de ahí el texto que nos hizo favor de leer Gina. Gina leyó para nosotros 1 Corintios 8. Y en 1 Corintios 8 aparecen estos, bueno, eh, la razón por la cual Pablo habla allí en 1 Corintios es casi prácticamente la misma situación, ¿no? Está este culto al emperador, estos cultos paganos, incluso a Asclepio, ahí cerca de Corinto, y esta presión social de que tenemos que participar en estos cultos, ¿verdad? Porque si no somos marginados, somos excluidos de una u otra manera, y hay esta presión, hay esta presión. ¿Qué implicaba participar en el culto al emperador? Bueno, decíamos cuando vimos 1 Corintios, que especialmente ese pasaje de 8, vimos estas inscripciones, o este par de inscripciones donde se habla cómo procedía la gente local con respecto al culto al emperador. Por ejemplo, se nos habla de esta persona, Gayo Julio Espartiático, hijo de Laco, nieto de Euricles, de la tribu Fabián. Mi tribu, mi tribu. Dice: procurador de César y de Augusta Agripina, tribuno militar, decorado con el caballo público del divinizado Claudio Flamen. O sea, sacerdote de una deidad del divinizado Julio, magistrado del quinquenio 2 ocasiones, bueno, presidente de los Juegos Ístmicos e Imperiales. Ese era un evento importantísimo en esa zona de Corinto, del istmo de Corinto. Era como los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Pero no era en Olimpia, aquí era en el istmo. Pero tenía esa reputación, era muy importante eso. Bueno, entre otras dice que, bueno, continúa diciendo: sumo sacerdote de por vida de la casa de Augusto, el primero de los de Acaya en asumir esta oficina o encargo, debido a su excelencia, liberalidad o generosidad y muy espléndida generosidad, tanto para la familia divina como para nuestra colonia Corinto. Las tribus de los Calpurnian erigen una estatua a su patrón o patrocinador. O sea, ¿qué implicaba ser esta persona que organizaba allí en la comunidad estos juegos?
Pues entre otras es participar en el culto. Hay que dedicar esta estatua al emperador, entre otras cosas, no solo a él, sino a su familia. Esa es una. O bien tenemos esta cita de una inscripción también que se ha recuperado. O sea, dice lo siguiente: los Gálatas que ofrecieron sacrificios al divino Augusto y la divina Roma, hijo del rey Brigatus, dio un banquete público y proporcionó aceite de oliva por 4 meses. Él presentó espectáculos y 30 pares de gladiadores y ofreció una caza de bestias con toros y animales salvajes. Rufo dio un banquete público y presentó espectáculos y cazas de bestias. En otras palabras, el culto al emperador implicaba esa convivencia cívica social. No solo era ir a la estatua y derramar, hacer una libación, invocar ahí el nombre, decir algo. No solo era eso, sino además era participar en todo lo que ello implicaba. Bueno, se sacrificaban animales al pie de la estatua del emperador, y de esos animales sacrificados, esa es la carne que se usaba para estas comidas. Había estas comidas o festivales, además de todos estos eventos, ¿no? Y en algunos otros eventos es posible que además de este culto, de este ritual, de este festival público, también en algún momento, en algunos lugares hay testimonios de que implicaba también una interacción sexual, ¿no? Pues aparte del ritual implicaba eso incluso en algunos lugares, ¿no? Entonces, esto era la gran presión social para los cristianos. Participar al culto al emperador o no participar. El Antipas, que fue el que Jesús dice, mi testigo fiel, muere. Entonces uno entiende esta presión, ¿verdad? Por eso los nicolaitas dicen, bueno, vamos a acomodarnos, ¿verdad? Probablemente sí se puede rendir culto al emperador, hacer esto y al mismo tiempo venerar a Jesús, ¿verdad? Probablemente sí se puede. Esa era la postura nicolaita. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Dice, por tanto, cambia tu manera de pensar, arrepiéntete, da ese viraje, da esa media vuelta, ¿no? Cambia tu manera de pensar. Pero si no, dice Jesús, vengo a ti pronto y estaré en guerra contra ustedes con la espada de la boca mía. Es decir, Jesús va a emitir un juicio, un veredicto, ¿no? Viene. Y repito, esta es la manera en que Jesús se ha presentado a lo largo de estas cartas. Esta en particular destaca este aspecto. ¿Por qué? Porque esto que está ocurriendo en la ciudad de Pérgamo requiere esa irrupción de la ciudad, esa palabra de Dios que juzga, que señala el por qué no participar en ello. Hay una razón, 1 Corintios 8 nos da razones, ¿ya? Hay un solo Dios, el creador, y hay un solo Señor, Jesús, ¿ya? No hay otro Señor, no hay otro creador. Y entonces, de hecho, este es el texto en Isaías 4 se lee lo siguiente, perdonen por la letra pequeña, lo leeré rápidamente. Isaías 11 del 1 al 4 dice lo siguiente: es una expectativa mesiánica de un descendiente de David. Dice, y saldrá una rama del tronco de Yisai, y un retoño de las raíces de él llevará fruto. Se asentará sobre él espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fuerza, espíritu de conocimiento y temor de Yahvé. Su deleite en el temor de Yahvé, y no por la vista de sus ojos juzgará, y no por la escucha de sus oídos reprenderá. Más bien juzga con justicia a los pobres, reprende con equidad a los humildes de la tierra, golpeará o asestará un golpe a la tierra con el cetro de su boca, y con el aliento de sus labios hará que muera el malvado. En otras palabras, su sentencia, su palabra viene y juzga, es el juez justo de toda la tierra. Y parece que el autor del Apocalipsis elabora, o Jesús mismo elabora esta expectativa mesiánica, se la apropia a él, pero usa esa imagen. La espada larga, doble afilada, era una de las espadas familiares en aquella zona que usaban los soldados, primero griegos y después romanos, ¿no? Esta espada doble filo. Eso es lo que va a hacer Jesús. Finalmente, quien tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A quien triunfe, daré a él del maná, el que ha estado oculto, y daré a él una piedrecita redonda desgastada o una guija blanca, y sobre la guija un nombre nuevo que ha sido escrito, el cual nadie sabe excepto quien la toma. Y quizá ahora podemos apreciar el porqué de esto, ¿verdad? Porque no participar en el culto pagano nos excluye, nos margina, no participamos de esos convivios, de esas festividades, ¿verdad? De ese culto mismo. Y eso nos margina, pero Jesús dice,
que el quien venza va a participar del maná, del alimento. Dice el Salmo 78, 23 al 25, que el maná era el pan de los ángeles, ¿no? Este viene del cielo, y Salmo 78, 24 literalmente dice así, es el pan de los ángeles, así lo ilustra. Y quizá recordemos, Éxodo 16, ese episodio, el pueblo acá recién acaba de salir de Egipto, ha cruzado las aguas y tienen hambre, ¿verdad? Y además tienen antojo de una buena comida, ¿verdad? Quieren carne, o sea, quieren un platillo extraordinario. Y entonces, bueno, Dios les suple carne, ¿verdad? Y algo pasa ahí, pero después les da el maná, ¿verdad? Les va a alimentar Dios y les da esto que ellos llaman el maná, ¿verdad? Que les siguen, bueno, que de alguna manera está ahí, ¿verdad? Pero el Salmo 78, entonces se refiere a él como el pan de los ángeles, el pan del cielo. Y bueno, la piedrecita tenía dos usos esta, entre otros, eh, por cierto, sobre el maná, había una expectativa judía. Por ejemplo, este libro, Segunda de Baruch, quizá es contemporáneo, quizás un poquito más temprano que Apocalipsis. Se fecha aproximadamente en el año 70 después de Cristo, este libro judío, no canónico. Y tiene esta expectativa mesiánica, dice acá, será que tras cumplirse lo que debe suceder en estas etapas, comenzará a manifestarse el Mesías. Y una de las expresiones de esa manifestación mesiánica es que en aquel tiempo ocurrirá que descenderá de nuevo desde el cielo el tesoro del maná y comerán de él durante esos años, pues ellos son los que llegaron al final de los tiempos. Es decir, parte de esa expectativa judía mesiánica era que volver a esos tiempos donde Dios alimenta a los suyos, ¿no? Bueno, ese es un aspecto, pero el uso de la guija o esta piedrecita blanca, en la antigüedad tenía, entre otros usos, era, por ejemplo, era la manera de emitir un voto en un juicio, ¿eh? Se absolvía al acusado o se le condenaba al acusado a emitir un veredicto. Imaginen hoy un caso, hay un jurado, el jurado tiene que deliberar y decidir es inocente o es culpable el acusado, emiten su voto. Bueno, emitían su voto con esa guija, con esa piedrecita, generalmente era blanca, era para absolver, y negra era para condenar, ¿verdad? Y por ejemplo, en esta tragedia, este género literario, Esquilo comenta este caso, es un juicio, Atenea habla y dice, esta es mi misión, dar el veredicto en último lugar, voy a agregar mi voto a los que haya en favor de Orestes, ¿ya? Y emite su voto, ¿eh? Y continúa el relato, pero el punto es ese, ¿verdad? ¿Cuál era el fin de esta piedrecita? Ese era uno de los fines, emitir un voto a favor o en contra de algo. Lo mismo ocurre con Pablo. Pablo nos dice, Hechos 26, está narrando, entre otros, cómo era él antes de conocer a Jesús, ¿no? Cómo era antes, bueno, entre otras cosas, esto es lo que hacía. Dice, yo de hecho me pareció a mí mismo que hacia el nombre, me pareció a mí mismo, hacia el nombre de Jesús el Nazoreno, o el Nazoreno, tener que muchas acciones hostiles llevar a cabo, lo cual incluso hice en Jerusalén, y de igual modo muchos de los santos yo en prisiones encerré, sí, muchos cristianos, ¿no? Por la autoridad de los principales sacerdotes aprendí, ¿no? Y siendo ejecutados ellos después que emití mi voto en contra, ¿no? O sea, Pablo también usó ese método, ¿no? Para hacer saber su parecer contra los cristianos en su vida previa a conocer a Jesús. Esto es parte del testimonio que dice cuando iba a Damasco, me abordó Jesús, ¿ya? Caía a los pies y entonces da Pablo ese viraje en su vida. Pero él también usó eso. Esa es una manera. O lo otro también se dice que esta piedrecita es como el boleto de entrada, diríamos hoy, a un festival, ¿no? A un festival, dice este autor, Colin Hemmer, que el mejor fundamento para inferir una posible alusión a un boleto de admisión a un festival se halla en una inscripción del segundo siglo describiendo las condiciones y cuota de admisión a una asociación no identificada. Esto allá en Pérgamo. No pude recabar indagar la inscripción en la que se basan, pero esa es otra posibilidad, ¿eh? ¿Cómo entender esa piedrecita? O bien es mi pase de entrada a tener esa coinonía con Jesús, ¿eh? Esa es una, o la otra es que recibo esa piedrecita blanca porque no se me condena, sino se me absolve, ¿eh? Estoy absuelto por Jesús, por lo que Jesús ha hecho, ¿eh? Es esa idea. En otras palabras, el maná y la piedrecita, sea lo uno o lo otro, invitan a
que aunque la sociedad nos excluya, nos margina porque no participamos en el paganismo de aquel entonces, ¿verdad? Jesús nos invita a tener comunión con Él. Vamos a comer con Él, vamos a tener un festival con Él, vamos a disfrutar de Él, ¿no? Por eso comemos maná y esa piedrecita blanca es nuestro pase de entrada a nuestro boleto de ingreso, entre otras cosas. Si hay participación con Él. Bueno, habiendo visto esto, la ciudad de Pérgamo, a manera de conclusión, tenía una arraigada tradición de cultos paganos, ¿no? A Zeus, a Asclepio y al emperador. Tal cultura de participación en cultos paganos suponía un gran desafío a la iglesia de Pérgamo. Ello explica la ejecución de Antipas, ¿no? Antipas se sostuvo, fue fiel y por ser fiel fue ejecutado. Dice, por tanto, un grupo al interior de la iglesia, se les denominaba nicolaitas, proponían un curso de acción alterno, distinto, ¿no? Hay que acomodarnos a la cultura, hay que ceder a la presión de la sociedad, ¿no? De alguna manera, y ello evocando la propuesta de Balán al rey de Moab para dañar al pueblo de Israel. Así que Jesús exaltado ofrece una alternativa a la exclusión social que suponía no participar en el paganismo de la localidad de aquella época. Jesús ofrece auténtica comunión con Él. De hecho, 1 Corintios 1:9 dice que Dios nos ha llamado a tener coinonía, a tener comunión con Jesús, su Hijo. A eso nos llama. Esa es la auténtica coinonía, no como una estatua, como leíamos al principio de Isaías, una estatua que no puede hablar, que no puede decir nada, sino con un Jesús vivo y que es Señor. Algunas implicaciones del texto que hemos visto hoy. ¿Cuáles son las ideas, los discursos o las personas que exigen nuestra lealtad o cuya propuesta compromete nuestra fe en Jesús hoy día? ¿Padecemos alguna suerte de exclusión debido a nuestra fe en Jesús y lealtad al Señor Jesús? Una tercera, ¿cómo podemos ser una comunidad que ofrezca la coinonía de Jesús a otros? Con esto en mente, pasemos a lo siguiente. Gracias por su atención, hermanos.